se consideraría como una mismísima agresión a los Estados Unidos. Y la idea era justamente esta, de América para los americanos, entre comillas. Recuerden que siempre nosotros vimos al principio de la materia cómo la palabra América para los yanquis significa no todo un continente, sino su país. Pero bueno, en este caso, lo que pretendían hacer Monroe y los Estados Unidos es por ahí asegurarse un poco la intervención en la política latinoamericana y que no vuelva ninguna otra potencia como España, Francia, Portugal, misma Inglaterra a tratar de volver a conquistar estas regiones. Y acá este dibujo es como que lo muestra bien, porque esta doctrina que si bien empezó en la década de 1820 va a seguir en el tiempo. Y piensen, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, todos los países europeos estaban en busca de nuevas colonias, estaban conquistando África, Asia, se estaban peleando entre ellos para ver quién tenía más. En cambio, América Latina fue respetada, podríamos decir entre comillas, en parte porque no presentaban las mismas características que estas zonas, en parte porque también estaban ahí los Estados Unidos. Así que bueno. Fíjense que sobre todo los Estados Unidos siempre estuvieron muy interesados en los territorios de Cuba y de Puerto Rico, que continuaron bajo dominio español, cuando prácticamente toda América Latina logró su independencia. Cuba y Puerto Rico siguieron siendo una colonia española, y hacia ahí también apuntaba a los Estados Unidos en que en algún momento poder quedarse con esa tierra. Más adelante vamos a ver que no se quedaron del todo, pero sí muy parecido a eso. Así que bueno, es muy importante, les voy a pedir que definan de qué iba o de qué fue la doctrina Monroe, porque va a ser vital para entender cómo los Estados Unidos desde el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX siempre creyeron que tenían que velar por los intereses de América Latina. Es como que les correspondía tratar de cuidar, vamos a decir entre comillas, política, económicamente a sus vecinos del sur, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se dividió, ¿no?, en capitalismo y en comunismo, cuando estaba la Unión Soviética, ni que hablar cuando Cuba con Fidel Castro se convirtió en una nación comunista. A lo que quiero ir es que esta idea que tienen los norteamericanos, de que están autorizados, podríamos decir, de que tienen legitimidad en intervenir en América Latina, proviene ya desde esta época. Más allá de que durante el siglo XIX Gran Bretaña fue el socio comercial número 1 de estas naciones, posteriormente los Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretaña. Así que esta es una doctrina, un concepto muy importante que tienen que saberlo, no solamente para América, sino como para la vida en general, ¿no? Porque ahí se entiende un poco la forma de pensar y de obrar del gobierno norteamericano con América Latina. Y esto lo vamos a ver mucho mejor cuando vemos historia de América del siglo XX, ¿no? Porque ahí se ve claramente las intervenciones armadas, el plan Cóndor durante las dictaduras, es decir, hubo como varios ejemplos más claros de esto. Pero bueno, eso por un lado. Después por el otro, ya hablando un poco de la política interna de los Estados Unidos, esto no lo vamos a pasar así de manera rápida. Fíjense que los problemas van a ser, más que hablar un poco de los presidentes y todo eso, vamos a ver cómo todavía, lejos de resolverse, estaba este problema que nosotros vimos, ya se había gestado durante la época de la colonia, durante la independencia, y que todavía en la primera mitad del siglo XIX continuaba. Las diferencias económicas que presentaban el norte y el sur. Piensen sobre todo que estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, de los años 1800 a 1850, pongamos. Europa estaba en plena revolución industrial, Inglaterra, Francia estaban en plena revolución industrial, y la materia prima que más necesitaban era el algodón. Qué casualidad que el algodón, las mayores plantaciones de algodón del mundo en ese entonces,
estaban en el sur de los Estados Unidos y eran realizadas por mano de obra esclava. Entonces el sur no quería saber absolutamente nada con terminar con la esclavitud, porque no le convenía, ni proteger su industria a través de algunos aranceles a los productos importados. Estaban muy a favor del libre comercio porque de esa forma obtenían grandes ganancias. Todo lo contrario del norte. El norte, que era una región industrial, que estaba desarrollando su propia industria, que necesitaba una serie de medidas proteccionistas, porque obviamente que tenía que proteger a su industria de los productos importados que venían de afuera. Entonces tenían intereses muy diferentes las dos regiones, y estaban ahí, siempre estaba la polémica, ¿no? De que se asumía un presidente que respondía a los industriales del norte, a los plantadores del sur. ¿Qué pasaba también con las regiones del oeste? Porque vamos a ir viendo cómo a medida que avanzaban los Estados Unidos, se iban incorporando nuevos territorios. Entonces, la política interior era totalmente un problema que giraba en torno a esta idea, ¿no? De qué hacer. Había como dos modelos económicos bien definidos y bien enfrentados que no podían, o sea, uno iba a tener que ceder. Durante esta primera mitad vamos a ver que convivieron hasta que estalló la guerra civil en la segunda mitad del siglo XIX. Fíjense, el norte siempre quería elevar las tarifas para proteger su industria local, el sur no quería interrumpir el libre comercio, y así que agregarle el oeste, una región que, si bien era una región de frontera, una región nueva, servía de espacio, vamos a decir, de territorio al cual iban mucha gente inmigrante a tratar de, bueno, de buscar, ¿no?, su porvenir, de tratar de ejercer el comercio, sobre todo comercial con algunos, con Canadá o con los indígenas de la zona, o poder ser agricultores también. Así que bueno, así estaba planteada la división interna de los Estados Unidos. Fíjense que cuando, esto por ahí es una etapa clave en la cual el presidente Andrew Jackson llega a las elecciones, gana las elecciones, ya que estuvo bastante tiempo en el poder y tuvo una forma muy particular de llevar adelante los destinos del país, conocido como democracia jacksoniana. Fue tan particular que hasta se le dio su propio nombre, ¿no? Un periodo en el cual este presidente por ahí es bastante controversial en los Estados Unidos porque era una persona que no tenía estudios, que fue militar toda su vida, pero que tenía un gran poder de convocatoria y sobre todo benefició a los sectores populares norteamericanos. Ahí también tenían lo que acá llamarían populistas, ¿no? Este tipo de política era nueva en los Estados Unidos y es por eso que esta etapa se caracterizó, como les dije, por el favorecer a los sectores más populares norteamericanos. Siempre estamos hablando de los blancos, obviamente que los negros esclavos eran una cosa para esta época, lamentablemente. Y también durante esta etapa vamos a ver cómo se va a dar cada vez más ímpetu a la expansión hacia el oeste, que es lo que realmente me interesa de todo esto. Así que vamos a pasar rápido. Fíjense que durante esta etapa ya vamos a ver cómo algunos estados van a tratar de rebelarse y salir de la Unión. Recuerden que los Estados Unidos, justamente el nombre lo dice, eran cada estado de los primeros que habían logrado la independencia, se unieron bajo un gobierno federal, pero mantenían todavía muchas de sus prerrogativas, muchas de sus atribuciones. El federalismo era la idea principal que dominaba en este país y que también trataron de copiar las naciones en América Latina. Pero bueno, vamos a pasar rápido esta parte de Jackson, después ya lo van a leer. Para pasar fíjense que en toda esta etapa que nosotros estamos estudiando, los Estados Unidos van a comenzar a crecer económicamente para consolidarse a fines del siglo XIX como ya una potencia económica. ¿Cómo lo van a hacer?
el crecimiento de la industria en el norte, la siderurgia, grandes reservas minerales de carbón, sobre todo en la región del norte, que es muy importante todo esto porque estamos hablando para la época que estamos en plena revolución industrial. Recuerden, la máquina a vapor, los ferrocarriles, como los primeros, los principales exponentes de esta etapa. Así que los estados del norte, fíjense, cercanos al río Hudson, toda esta zona sería Nueva York, Boston, Massachusetts, la región noreste de los Estados Unidos, fue como cada vez más próspera, ¿no? Esta es una imagen de cómo utilizaban también los ríos al no haber ferrocarriles todavía, ni tampoco haber carreteras, ni mucho menos. Los ríos eran el medio de comunicación más utilizado en la región del norte, que rápidamente fue consolidándose y separándose, podríamos decir, del sur. O sea, piensen que el sur de los Estados Unidos para esta etapa se parecía mucho, por no decir que era un calco, a América Latina. Porque lo único que querían las élites que allí vivían, que gobernaban y que poseían la tierra, era continuar plantando algodón con su mano de obra esclava y hacerse cada vez más rico. Como en la película Django y el meme que está tan de moda de Leonardo DiCaprio, bueno, algo así como para que se den una idea. Y el sur tenía una mentalidad totalmente distinta, que fue la que terminó imponiéndose tras la guerra civil. Así que mientras el sur era una región próspera, industrial, apostaba al crecimiento de las ciudades, a la comunicación mediante barcos, era como el progreso, por decirlo entre comillas, el sur estaba cada vez más estancado. ¿Por qué? Porque le convenía seguir realizando la misma actividad económica de la misma manera que lo hacía, como siempre. Así que bueno. Eso si hablamos un poco así rápido de lo que fue la política interna. Y ahora sí vamos a hablar un poco de lo que fue la expansión hacia el oeste. Fíjense que no sé si este concepto ya lo dije también alguna vez, pero lo vamos a volver a estudiar porque es muy importante. Y es el del destino manifiesto. Una idea que estaba presente en la prensa norteamericana, en los políticos norteamericanos y sobre todo en la nación, en el pueblo, en el cual los Estados Unidos era una nación que estaba designada por la providencia, como que estaba bendecida por Dios para extenderse y ser una gran nación, convertirse en una gran nación. Obviamente que esta expansión, que en este momento era territorial, empezó a chocar con algo. Primero, chocaba con el virreinato de Nueva España y con las posesiones españolas. Y después chocaba con México, quien heredó, podríamos decir, toda esta zona. Muchas de las ciudades hoy icónicas de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Francisco, San Antonio, por no mencionar algunas, eran ciudades mexicanas, fundadas por los españoles y que después